Muy bien, gracias Romina. Vamos con nuestra siguiente entrevista y nos acompaña ahora el ex jefe de la OMPE y politólogo de la Pontificia Universidad Católica, Fernando Tuesta. ¿Cómo está, Fernando? ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Bien, hombre. Quería primero preguntarte acerca de todos estos asuntos que han saltado a la noticia y que tienen que ver con algún tipo de faltas que merecerían sanciones relacionadas con las leyes electorales. Por ejemplo, lo que se conoció ayer de la congresista Chirinos. No sé si tuviste el video donde ella, en fin, presenta... Me han comentado, la verdad que no lo he visto, pero Pero lo he conoces la visto, materia. sí, algo, ¿no? Sí. Mira, acá hay un tema que yo creo que es complicado. En primer lugar, la misma idea de la neutralidad. Esto deviene de la época de los 90, en donde el aparato del Estado estaba al servicio de la reelección presidencial. Entonces, bajo ese espíritu de para que no se usen los recursos, etcétera, ni que las autoridades del aparato estatal estén favoreciendo un candidato, aparece esta norma referida a la neutralidad. Sin embargo, habla de servidores públicos. Lastimosamente, eso ha sido extendido a los cargos de representación. No debería ser así, ¿a tu entender? Estoy dando Sí, primero mi por favor. opinión, ¿no? Mi opinión es, esto no sucede casi en ninguna parte. Es decirle a los políticos que no hagan política. Es que no hagan política. Sucedió en el referéndum. El presidente en aquel momento, Vizcarra, no podía hacer campaña para lo que él había propuesto y los congresistas no podían hacer campaña Para quienes aquello se que oponían. habían propuesto ellos. O sea, los políticos no podían hacer política y entonces el ciudadano de qué se puede informar si aquellos que son los interesados no pueden hacerlo. Bueno, esto trasladado a la campaña resulta siendo, desde mi punto de vista, discutible. Ese es un punto. Ahora, efectivamente la norma ha extendido y se interpreta así que también los congresistas no pueden hacer política. Repito, la idea es que los servidores públicos, o sea, de la administración pública de diferentes niveles, sea nacional, regional y municipal, no solamente no intervengan, sino no hagan uso de los recursos públicos a favor o en contra de un candidato. Entonces, vamos a suponer que efectivamente la congresista Patricia Chirinos, como otros, han cometido una falta. ¿Cuál es la sanción? La primera es un llamado de atención. Además, ¿quién lo va a sancionar? ¿Cómo se va a sancionar? Eso no está en las normas. Algunos dicen que se le excluya. No es posible excluir. Ni a ella, ni por ejemplo el caso de César Acuña. Que era la otra pregunta que venía, sí. No hay ninguna norma que señale que la exclusión de candidatos sea motivada en relación a, digamos, falta contra la neutralidad. No hay ninguna norma. Y tú no puedes aplicar, obviamente, porque además, crees... en el momento en el que dijo lo que dijo Acuña no era autoridad alguna, no era... No, ese es el otro punto. Sí. Hay una confusión enorme, pues, porque en el caso de César Acuña, esta es una reunión para empezar interna, ¿no? Que se le puede catalogar de antiética, todo lo que tú quieras. Sí. No gusta, pero él no es ningún funcionario público. Claro. Aspira a serlo, pero no lo es. En el caso de la congresista Lady Camones, ella sí es congresista, pero nuevamente es el mismo caso que Patricia Chirinos u otros que han aparecido. La congresista Isabel también, Chabelita, como le dicen, está también comprometida, aparece en un acto conjuntos por el Perú. Pero repito, ¿quién la va a sancionar? Y esto vale también para el presidente del Consejo de Ministros, el señor Torres, al que también... Claro, quien en principio, a mérito de fiscalización, los jurados electorales especiales, en algunos casos, han emitido algún acuerdo y en donde le llama la atención que no se meta a criticar o favorecer o no a un candidato, ¿no? Es probable que no lo haga en adelante. Pero ¿cómo sancionaría? La casuística que tú has dicho o has descrito como quieren que los políticos no hagan política. En general, ¿no? Ahora claro, en el caso del primer ministro la cosa cambia, hay pues
depende mucho, ¿no? Pero en general, tú ves en otros países, sin ir muy lejos, el caso que fue muy conocido, Barack Obama, a medio de su gobierno había elecciones intermedias, hacía campaña a favor de sus candidatos. Claro. Y eso en general es así. La limitación debe ser no uso de los recursos públicos, ¿no? Utilizar, pues, qué sé yo, buses, claro, estrado, pagos, etcétera. Espacios Así televisivos en el canal del Claro. Estado. Y, lógicamente, en el caso nuestro, llama la atención y es preferible evitarlo de todas maneras porque no hay los controles que se tienen muchas veces en Estados Unidos, ¿no? Acá hay formas muchas veces de eludirlos. Y está bien que los servidores públicos no puedan hacerlo. Ahora, el servidor público es un ciudadano. O sea, una cosa es que lo haga pues en sus horas de trabajo, Claro, con los recursos públicos, pero ¿acaso no puede ir y luego ayudar, apoyar a su candidato? Debiera hacerlo, los fines de semana, etcétera. Claro. Estamos, Mario, en realidad, en un momento en donde a lo largo de 2 décadas nos hemos llenado de normas referidas a limitaciones, exclusiones, supuestamente transparencia, control, bajo la idea de que de esa manera vamos a tener mejores representantes. No ¿Los ha hemos ocurrido. tenido? Entonces, el agua turbia, colocas filtros de todo tipo y te debiera salir agua pues cristalina. ¿Este es lo que tenemos de agua cristalina? Entonces, la reflexión debe ser tanto esfuerzo que lleva incluso, repito, controles, incluso exclusiones, hojas de vida, declaraciones juradas, y muchas veces está bien. Quien más lo usa es el periodismo, hecho ese paso, y no está mal. Pero el punto es, ¿cuál era el objetivo de todo esto? Mejorar la representación. Por ese camino se está mejorando la representación, el resultado ahí lo vemos. El Ahora, Parlamento, el presidente de la República, gobernadores, alcaldes. No es el Perú aparentemente el único país que ha llegado a poner en vigor ese tipo de medidas que les impedirían a los políticos hacer política. Me parece recordar un caso reciente en Chile a propósito de este El referéndum, ejecutivo plebiscito, sí. y con relación al referéndum, ¿no? Sí, es una tendencia que se está dando. Ujú. Y ese es un problema. Como de la misma manera hay una tendencia internacional de, por ejemplo, si no gano hay fraude. Ujú. Donald Trump, ¿no? Ahora en Brasil, hubo campaña en Colombia y también en Chile de esa manera. Es muy peligroso, en realidad, el riesgo en general contra la democracia y las instituciones es muy alto. En una cultura política como la nuestra, que no es pues justamente no tiene esas características. No es muy cultivada para No, de utilizar ninguna el manera. O tipo- sea, eso de preservar instituciones, Sí. no, acá estamos romperlas, ¿no? Ujú. Dicho sea paso, esto no impide, limita, ni digo que no debiera de haber, pero yo creo que hemos sobrecargado de este tipo de normas bajo la idea, ¿no? Desde el punto de vista ilusa, que acá van a salir mejores representantes. Sí. No es el camino, ¿no? Otro asunto, no sé si nos dé el tiempo para abordarlo en extenso, pero los proyectos de acortamiento del periodo legislativo y ejecutivo y en consecuencia adelanto de elecciones. ¿Cómo los ves? Los proyectos que han llegado al Congreso. Mira, personalmente he escrito a favor de que la única vía Ujú. ahora de salir de esta crisis de representación generalizada Ujú. es el adelanto del mandato por una situación Sí. muy particular. Lo segundo es que, curiosamente, Mario, nuestro sistema político está compuesto de un conjunto de elementos del parlamentarismo, primer ministro, censura, etcétera, etcétera. Pero en esos países, cuando hay una crisis de esta naturaleza, El mismo parlamentarismo justamente sí. lo que dice el camino es disolución del Congreso, Sí. se llama a elecciones, dice para que el pueblo a partir del voto construya una nueva Claro, representación. claro. Pero acá esto... Y eso llega al Ejecutivo, lleva al Ejecutivo que porque- emana del Parlamento. Exactamente, el claro. Parlamento elige Claro. al jefe de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pues también es una figura que debiera estar, o sea, no en general, pero qué duda cabe que los niveles de aprobación o desaprobación, tanto del presidente de la República
incluso más todavía en el Parlamento, es algo que lo tenemos desde el inicio de este mandato. Entonces, si no atendemos a una situación de esta naturaleza, creo que los perjudicados somos todos los peruanos, para empezar, ¿no? Lo que se está ocurriendo y lo que, no digo hace, sino lo que deshace el gobierno es, pues, cada día es un costo que creo que todavía no se está valorando en todos los niveles, ¿no? Terrible, ¿no? Y obviamente el Parlamento, ¿no? El Parlamento, yo entiendo que legítimamente los congresistas dirán, oye, a mí me han elegido por 5 años y además yo también he planeado para 5 años en mi vida, etcétera, etcétera. Pero estos son, digamos, el bien común es de otra naturaleza, ¿no? Bien, muchas gracias, Fernando. No, gracias a ti, creo que había más materia para abordar, pero lo haremos en próximas entrevistas. Bueno, gracias. Gracias a ti. Fernando Tuesta, ex jefe de la OMPE, politólogo de la PUC. Buenas noches. Pausa y volvemos.